Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del curso La Ley de Libre Elección 20.808, o mejor conocida como la Ley de Ductos. En la parte anterior estuvimos hablando acerca de esta ley a modo general, explicamos en 4 pasos sencillos en qué consistía. Y ahora vamos a hablar acerca de los elementos que conforman la red interna de telecomunicaciones, tanto para edificaciones en altura como en proyectos en expansión. Red interna de telecomunicaciones, RIT. Especificaciones para los proyectos inmobiliarios. En la siguiente imagen podemos ver y diferenciar cuál es la red interna de telecomunicaciones, que está en color amarillo, que es la que se encuentra en un proyecto inmobiliario, y la red externa de telecomunicaciones. A través de la red externa de telecomunicaciones es que llegan los diferentes operadores de servicios de telecomunicaciones hasta el proyecto. Esta ley solo hace referencia a la red interna de telecomunicaciones. En el capítulo número 3, artículo 3, se habla acerca de las especificaciones técnicas de la infraestructura física de la red interna de telecomunicaciones, es decir, la red física, y nos indica dos cosas muy importantes. Primero, cuando el proyecto inmobiliario contemple múltiples edificaciones en altura, el diseño de la red podrá subdividirse por zonas para así facilitar su dimensionamiento, de tal forma que cada una de estas pueda atender adecuadamente a cada una de las edificaciones. Y segundo, en el caso de los proyectos en extensión, el diseño de la red también podrá subdividirse por zonas para facilitar su dimensionamiento, y cada subdivisión deberá atender a un mínimo de 48 unidades. En el capítulo número 3, artículo 4, se hablan de todos los elementos que constituyen la infraestructura física de la red, en donde tenemos 12 elementos. Primero, tenemos la cámara de acceso. Número 2, tenemos la canalización externa. Número 3, tenemos la cámara de paso. Número 4, tenemos la canalización de enlace inferior y superior. Canalización de enlace inferior, canalización de enlace superior. Número 5, tenemos la sala de operaciones de telecomunicaciones inferior SOTI y superior SOTS. SOTI y la SOTS. Número 6, tenemos la canalización troncal, que es esta que podemos ver acá en color rojo. Número 7, tenemos las cajas de distribución, que son las que van ubicadas en cada piso de la edificación. Número 8, tenemos el sistema de captación de señal, que se encuentra acá en la parte superior y es para los servicios inalámbricos. En la número 9 tenemos la canalización lateral. En la número 10 tenemos la caja de terminación de red, que se encuentra una en cada departamento de la edificación. En el número 11 tenemos lo que es la canalización interna del usuario, y por último en el número 12 tenemos ya las tomas de los usuarios. A continuación vamos a hablar detalladamente de cada una de ellas. Número 1. Cámara de acceso. Para determinar su ubicación se deberá considerar tanto el trazado actual o futuro de las redes de planta externa de los distintos proveedores de servicios que quieran ingresar a este proyecto, como el diseño de la red. El tamaño mínimo de la cámara de acceso estará determinado en función al número de unidades del proyecto inmobiliario, y la ley nos muestra esta tabla. Para todos aquellos proyectos que tengan 10 o menos unidades, entonces la cámara deberá tener una dimensión mínima de 600 por 600 por 800 milímetros, pero en el caso de aquellos proyectos con más de 10 unidades, entonces esta deberá tener una dimensión mínima de 600 por 1200 por 800. Y acá podemos ver una imagen de estas cámaras de acceso. Elemento número 2 de la red, tenemos la canalización externa. Su construcción y características deberán facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los diferentes proveedores al proyecto inmobiliario. ¿Ya? Este, por lo general, está ubicado parte en bienes nacionales de uso público, BNUP, y parte dentro del área del proyecto inmobiliario. Estará formada por ductos cerrados y soterrados de 110 milímetros como mínimo, y su cantidad dependerá del número de unidades de la edificación. En el caso de que esta edificación tenga hasta 48 unidades, se necesitarán 4 números de ductos, en donde uno será utilizado para los cables coaxiales, 2 serán utilizados para los ductos de fibra óptica y un ducto se dejará de reserva.
Y para todos aquellos proyectos que contemplen más de 48 unidades, entonces deberán ser 5 el número de ductos, en donde un ducto se utilizará para el cable coaxial, 2 ductos se utilizarán para la fibra óptica y se dejarán 2 ductos de reserva. Elemento número 3 de la RIT, la cámara de paso. Según su uso o ubicación, las dimensiones mínimas serán las siguientes. Para la canalización de enlace superior, debe tener una dimensión mínima de 300 por 200 por 160 milímetros. Para la canalización lateral interna, esta deberá tener una dimensión mínima de 100 por 160 por 40. Además, para acceder a la edificación a través de un muro o fachada, la instalación o construcción de esta caja o cámara de paso deberá ejecutarse de alguna de las siguientes formas. Primero, realizando en el muro o fachada un agujero mínimo de 400 por 600 por 200 milímetros. Este deberá quedar adecuadamente cerrado mediante una tapa o puerta metálica o plástica. Este deberá tener un cierre de seguridad y deberá estar dotado de un marco que garantice la solidez de todo el conjunto para evitar deformaciones. Y lo segundo, tenemos que empotrando en el muro una caja de dimensiones mínimas de 400 por 600 por 200, la cual también deberá tener su correspondiente tapa o puerta metálica o plástica. En el caso de aquellas canalizaciones soterradas, entonces estas deberán utilizarse cada vez que sea necesario. Primero, seccionar o cambiar de dirección y cada 30 metros de distancia a lo largo de esta. Y en aquellas canalizaciones no soterradas, entonces deberán usarse estas cajas empotradas en cada punto de unión de canalizaciones diferentes, en cada cambio de dirección y cada 15 metros de distancia a lo largo de la misma. Se admitirá un máximo de 2 curvas de 90 grados entre 2 cajas o cámaras de paso. En caso de que la canalización externa acceda a la edificación de forma soterrada, se podrá prescindir de esta caja o cámara de paso, continuando la canalización externa como canalización de enlace inferior. En todo caso, el uso de estas cámaras deberá permitir y asegurar los radios de curvatura adecuados para los diferentes tipos de cables que estén dentro de ellas. El grupo Legrand tiene la siguiente oferta de productos para estas cajas de paso. Tenemos la caja Atlantic y tenemos las siguientes medidas. Tenemos la de 300 por 200 por 160 milímetros y la de 600 por 600 por 250 milímetros. Esta es una caja metálica, cuenta con el cierre de seguridad, así que cumple con lo que nos indica esta ley. De todas formas, más adelante hablaremos un poco más acerca de esta. Elemento número 4 de la red interna de telecomunicaciones. Tenemos la canalización de enlace, tanto inferior como superior, inferior y superior. Canalización de enlace. En el caso de las edificaciones en altura, esta tendrá la siguiente denominación y característica. Canalización de enlace inferior. Esta deberá tener las mismas dimensiones y los mismos números de ductos de la canalización externa. Y la canalización de enlace superior deberá estar formada por 3 ductos de 40 milímetros como mínimo cada uno. En el caso de aquellos proyectos en extensión, la canalización de enlace superior estará ubicada en cada unidad y esta estará constituida por un ducto de 40 milímetros como mínimo. Elemento número 5. Sala de operaciones de telecomunicaciones inferior SOTI y superior SOTS. La SOTI es la sala de operaciones de telecomunicaciones inferior. La SOTS, la ley nos dice que es la sala de operaciones de telecomunicaciones superior y la SOTU sería la sala de operaciones de telecomunicaciones única. Aquellas edificaciones en altura de hasta 5 pisos y un máximo de 20 unidades podrá contemplarse una sala de operaciones única en reemplazo de la SOTI y la SOTS. Esta SOTU recibirá la canalización tanto de enlace inferior como la de superior, por lo cual esta deberá tener capacidad suficiente para alojar todos los elementos necesarios y así poder sustituir a las dos salas. Los proveedores de servicio deberán distribuir ellos mismos sus equipos y sus elementos de conexión en estas salas, evitando que su ubicación, por supuesto, no interfiera con los equipos de otros proveedores. Las salas estarán ubicadas en una zona de fácil acceso para su instalación y mantenimiento. Cuando por características del proyecto inmobiliario dichas salas queden ubicadas en bienes nacionales de uso público,
Entonces, se deberá velar que no interfieran con el tránsito tanto de vehículos como de personas y deberá generar el menor impacto posible visual al entorno y se procurará que la parte trasera de esta quede alineada y en contacto con algún muro existente. Como podemos ver, acá está un ejemplo del caso especial de la SOTU, que es para aquellas edificaciones que tienen hasta 5 pisos y menos de 20 unidades o menos de 20 departamentos, entonces podremos utilizar una SOTU. Y acá podemos ver el detalle de la red troncal y la red lateral, el cableado y la caja de distribución. Las dimensiones mínimas de estas salas dependerán del número de unidades del proyecto inmobiliario, pudiendo ser un gabinete o un recinto. Entonces, para todos aquellos proyectos inmobiliarios de hasta 20 unidades, estas deberán tener 1000 milímetros de ancho por 2000 milímetros de alto por 500 milímetros de profundidad y el tipo de sala va a ser un gabinete. De 21 a 48 unidades, entonces estos deberán tener 2000 milímetros de ancho por 2000 milímetros de alto por 500 milímetros de profundidad y el tipo de sala será del tipo gabinete. Y para todos aquellos proyectos inmobiliarios que contemplen más de 48 unidades, entonces esta deberá tener las siguientes dimensiones mínimas: 2000 milímetros de ancho por 2300 milímetros de alto por 2000 milímetros de profundidad y esta deberá ser del tipo recinto. En el caso de utilización de gabinetes, entonces estos deberán tener los siguientes índices de protección: IP55 y EIK10 en el caso de que se instale en el exterior. Y en el caso de que se instale en el interior, entonces el índice de protección mínimo debe ser 33, IP33, EIK07. Cuando sean recintos, aquel deberá estar equipado en todo su contorno interior de un sistema de bandejas o canaletas, para así facilitar el despliegue de los cables. Ya sea gabinete o recinto, también se debe asegurar la renovación constante de aire, ya sea mediante ventilación natural, ductos o cualquier tipo de ventilación mecánica. Todas las salas deberán contar con una o más puertas metálicas con apertura hacia el exterior, y estas deberán contar con una cerradura o combinación cuya llave o clave debe quedar en manos de la copropiedad o de su administrador, estando estos obligados a facilitar el acceso a los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones cuando ellos lo necesiten. Las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir con la normativa eléctrica chilena NSH ELEC 4 del año 2003 o sus futuras modificaciones. En el lugar destinado a la ubicación de los medidores del proyecto, la ley nos indica que debe proveerse un espacio suficiente para la colocación de medidores de energía eléctrica para todos aquellos operadores de servicios de telecomunicaciones que lo requieran. Y desde este mismo lugar, desde esta sala de medidores, deberán partir al menos 2 canalizaciones hasta la SOTI o SOTU y una canalización hasta la SOTS. Todas estas canalizaciones deberán tener una dimensión mínima de 32 milímetros. Cada sala deberá disponer también de un tablero individual derivado del tablero general. En cada sala deberá existir como mínimo 2 tomas de corriente con conexión a tierra. Y cada sala deberá contar con un sistema de alumbrado que proporcione un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como su respectivo alumbrado de emergencia. Todas estas condiciones nos las indica la ley para aquellas salas o gabinetes de operaciones de telecomunicaciones SOTI, SOTS y SOTU. Como podemos ver en la siguiente imagen, acá podemos ver la SOTI, que sería la sala de operaciones de telecomunicaciones inferior, y la SOTS, que es la sala de telecomunicaciones superior. El grupo Legrand tiene para ofrecer 2 alternativas. Tenemos el rack Evoline de 32 y 42U para ser utilizados acá, y tenemos también el rack Linkeo, el cual tiene una puerta de vidrio. Igual más adelante vamos a hablar un poco más acerca de todos los beneficios y las características con las que cuentan estos 2 racks. Elemento número 6, canalización troncal.
que es esta que podemos ver acá de forma vertical y de color rojo. Cuando por el diseño del proyecto resulte más conveniente, esta canalización troncal podrá subdividirse, debiendo partir cada una de las subdivisiones en las salas de operaciones de telecomunicaciones. En los proyectos en extensión, a diferencia de las edificaciones en altura, su despliegue deberá ser de forma horizontal y soterrado, de preferencia a través de los espacios comunes. De estar constituida por ductos, estos deberán ser de 50 milímetros como mínimo y su cantidad dependerá del número de unidades que tenga la edificación. Si el proyecto contempla hasta 20 unidades, necesitaremos 4 ductos donde el primero se utilizará para los cables coaxiales procedentes de las OTS, el segundo se utilizará para los cables coaxiales procedentes de la SOTI, el tercero se utilizará para los cables de fibra óptica y el cuarto se dejará de reserva. Para todos aquellos proyectos que contemplen de 21 a 48 unidades, se necesitarán 5 ductos, en donde el primero se utilizará para los cables coaxiales procedentes de las OTS, el segundo se utilizará para los cables coaxiales procedentes de la SOTI, el tercero se utilizará para los cables de fibra óptica y se dejarán 2 ductos de reserva. Para todos aquellos proyectos que contemplen más de 48 unidades, se necesitará hacer un cálculo específico, pero la ley nos indica que se deberá garantizar como mínimo un ducto de cable para los cables coaxiales procedentes de las OTS, un ducto para los cables coaxiales procedentes de la SOTI y un ducto para los cables de fibra óptica. También se deberá tener un ducto de reserva por cada 30 unidades. La ley también nos indica que de estar constituida por ductos accesibles, los ductos accesibles son las escalerillas o bandejas, su cálculo también dependerá del número de unidades del proyecto inmobiliario y de la sección de los cables que se van a desplegar en estos ductos, de tal forma que la sección útil debe ser mayor o igual que el doble de la sección de los cables instalados o a instalar. El Grupo Legrand tiene una excelente oferta para esta canalización troncal y es nuestra bandeja tipo canastillo Cablofil. Ya, esta bandeja está compuesta de varillas de acero de gran calidad. Estas varillas están electrosoldadas de modo homogéneo y controlado. Podemos garantizar bordes de seguridad y tenemos un sistema de fijación rápido donde se pueden unir tanto las propiedades mecánicas como las eléctricas. Entonces, esta es una excelente opción para esta canalización troncal. Elemento número 7. Cajas de distribución. Deberán ubicarse a lo largo de la canalización troncal, como podemos ver acá, en los puntos de unión o derivación entre esta y la canalización lateral. También debemos usar esta en los cambios de tipos de canalizaciones, de ductos abiertos a cerrados, de cerrados a abiertos, entre otros. En el caso de los proyectos en extensión, las cámaras deberán instalarse soterradamente. Normalmente estas son de concreto. Si se utilizan las cajas de distribución, pues estas deberán instalarse empotradas en algunas de las unidades, debiendo la canalización troncal acceder a ellas de manera soterrada. Las dimensiones dependerán del número de unidades y de la cantidad de pisos que tenga la edificación en altura, cuyas dimensiones mínimas serán de 500 por 400 por 200 para todos aquellos edificios que tengan hasta 4 unidades por piso y hasta 5 pisos en cada bifurcación de la canalización troncal y en proyectos en extensión. La segunda dimensión que nos muestra la ley es la de 500 por 700 por 200, la cual se utilizará en aquellos edificios que tengan un número total de 48 unidades o menos. En la de 600 por 1000 por 250 se utilizará para aquellos edificios con más de 48 unidades. Y tendremos la cámara de 400 por 400 por 400 en cada cambio de dirección o bifurcación de la canalización troncal cuando ésta sea soterrada y en los proyectos en extensión. El Grupo Legrand también tiene una excelente oferta para estas cajas de distribución que van en cada uno de los pisos de la edificación. Como podemos ver, tenemos el tablero XLQS, tenemos también el tablero Atlantic. Como les comenté, va uno por cada piso. En el caso de aquellos proyectos en extensión, como este que podemos ver acá, la norma nos indica que estos van soterrados, por lo tanto, esto es lo más común de ver, de concreto. E irá uno por cada derivación. Más adelante hablaremos más en detalle acerca de esta oferta que tenemos en el Grupo Legrand para todas estas cajas de distribución. Elemento número 9, la canalización lateral.
Ok, la norma nos indica dos escenarios. Primero, cuando el número de unidades por piso en las edificaciones en altura sea inferior, es decir, menor a 6, o en los casos de proyectos en extensión, la canalización lateral deberá desplegarse directamente entre las cajas de distribución y cada una de las cajas de terminación de red, y su dimensionamiento deberá ajustarse a lo siguiente. Si se utilizan ductos cerrados, estos deberán ser 3 por cada unidad como mínimo. Uno para los cables coaxiales que derivan de las OTS, otro para los cables coaxiales que derivan de las OTI y otro para los cables de fibra óptica. Todos ellos deberán ser de 25 milímetros como el mínimo. Y si se utilizan ductos accesibles, se desplegará uno por cada unidad, debiendo este contar con los 3 espacios independientes. Lo segundo que nos indica la ley es cuando el número de unidades por piso en las edificaciones en altura sea igual o superior a 6, esta podrá diseñarse acercándose en algunos tramos a la canalización troncal a dichas unidades y su dimensionamiento mínimo será. En el caso de los cables coaxiales, la ley nos presenta esta tabla donde nos indica cuál deberá ser el dimensionamiento mínimo del ducto dependiendo del número de coaxiales que van por ducto y el número de coaxiales también dependiendo de su dimensionamiento. Si es menor o igual a 6 milímetros, tenemos esto, y en caso de que sea mayor a 6 milímetros, pues tenemos esto. Y en el caso de la fibra óptica, tendremos un ducto cerrado de 25 milímetros como mínimo. Elemento número 10, que es ya la caja de terminación de red que se encuentra en cada uno de los departamentos de la edificación. La ley nos indica que se deberá ubicar preferiblemente cerca de la puerta de acceso principal de las unidades. También nos menciona que sus dimensiones mínimas deberán ser de 500 por 600 por 80 milímetros, debiendo contar con acceso a 2 tomas de corriente para los equipos activos. También la norma nos indica que en el caso de aquellas unidades en el que el número de conexiones o tomas de usuario sea igual o inferior a 4, entonces las dimensiones mínimas de la caja podrán ser más chicas, podrán ser de 300 por 400 por 80 milímetros, debiendo contar estas también con 2 tomas de corriente. El grupo Legrand tiene 2 tableros, que son estos que podemos ver acá, el tablero Telecom. Tenemos la caja Telecom CTR, tenemos las 2 dimensiones que nos dice la norma, la caja grande, la de 500 por 600 por 80 milímetros, y la de 300 por 400 por 80 milímetros. Elemento número 11, la canalización interna de usuario, que es esta que podemos ver acá, que va desde la caja de terminación de red hasta la toma de usuario. La norma nos indica que en el caso de ductos cerrados, estos deberán ir empotrados en el interior de la unidad de manera independiente, con 20 milímetros como mínimo. Como ya les comenté, esto va desde la caja de terminación de red hasta llegar a su respectiva caja de conexión de usuario. En el caso de los ductos accesibles, estos solo podrán ser canaletas de material plástico y el montaje deberá ser superficial con sus 3 compartimientos independientes para poder distribuir el cableado. Y el último elemento de nuestra red interna de telecomunicaciones son las tomas de usuario. Estas tomas tienen 2 elementos. Primero tenemos las cajas de conexión de usuario, que estas cajas deberán estar empotradas, de acuerdo a lo que nos dice la norma, y fijadas adecuadamente, debiendo disponer de una toma de corriente a no más de 500 milímetros o 50 centímetros. También las dimensiones máximas de esta caja serán de 124 por 80 por 45 milímetros. Betichino tiene esta gran oferta de cajas, como las podemos ver acá. Tenemos la 503TN, la 503T, la 503L y la 503M. En las viviendas se debe colocar a lo menos la siguiente cantidad de cajas de usuario de acuerdo a lo que nos dice la ley. Primero, 2 cajas en cada uno de los recintos principales. ¿Cuáles son los recintos principales? El living, el comedor y el dormitorio principal. Entonces, 2 cajas en cada una de ellas. Una caja para el resto de los recintos, pero se debe excluir los baños y la bodega. Y una caja cerca de la caja de terminación de red. Esto es para configuraciones futuras o futuros crecimientos. En locales y oficinas se deberán dejarse un mínimo de 2 de estas cajas por cada sala o recinto, ya sea de manera empotrada o superficial.
Y el segundo elemento de las tomas de usuario, por supuesto, es la conexión de usuario, los cuales estarán ubicados al interior de las cajas de conexión de usuario. En el grupo Legrand y Beticino se encuentran disponibles todas estas tomas de usuario en todas las series Legrand y Beticino. Tenemos la toma de TV, la toma telefónica, la toma RJ45 y una gran variedad. Así que los invitamos a mirarlos. Ya que hemos finalizado todos los elementos que conforman la red interna de telecomunicaciones, entonces hablemos un poco más acerca de la red interna de usuario. ¿Cómo queda esta red dentro del departamento o dentro de cada unidad de la edificación? Ya, como podemos ver, está la caja de distribución, que es la que distribuye todo el cableado hacia cada uno de los departamentos. De acá va nuestro cableado hasta nuestra caja de terminación de red, que como podemos ver en este plano de este departamento, está ubicado lo más cercano a la puerta principal de acceso, ya que es lo que nos recomienda la ley. Entonces acá tenemos nuestra caja de terminación de red y dentro tenemos la PAU. ¿Qué es esto? La ley define la PAU como el punto de inicio de la red interna del usuario de la RIT y se ubica dentro de la caja de terminación de red situada en el interior de cada unidad o cada departamento. Entonces, sabiendo ya esto, tenemos nuestra PAU, tenemos nuestra caja de terminación de red. Entonces de acá se van a desplegar todas las tomas de usuario hacia nuestras habitaciones. Como pueden ver, acá tenemos en detalle cómo se ve esta PAU. Por dentro tenemos los cables coaxiales, tenemos la fibra óptica y tenemos todo lo que es el cableado para las señales satelitales. También se debe dejar un espacio por futuros crecimientos y este cuenta con las dos tomas corrientes que nos exige la ley. Ahora hablemos un poco acerca de cuándo debemos usar una caja de terminación de red grande y cuándo tenemos que usar una caja de red de terminación pequeña. La norma nos dice que si son hasta 4 tomas de usuario, entonces podemos usar la caja pequeña. Pero si contamos ya con más de 4 tomas de usuario, entonces esta caja deberá ser la grande. Pongamos un ejercicio con este plano que tenemos acá. Este es un departamento que tiene living, comedor, tiene 3 dormitorios, 2 baños, una cocina y un área para la lavandería. Entonces, nos dice la norma, 2 por cada habitación principal. Living, comedor, 2. Dormitorio principal, 2. Ya tenemos 4. Dormitorio 2, 3. Dormitorio 3, 4. Cocina, 5. Entonces tendríamos 2, 4, 5, 6, 7 tomas. Por lo tanto, debemos usar la caja de terminación de red grande. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que este departamento ya no tiene 3 dormitorios, sino que tiene solo 2. Tendríamos 2 en el living comedor, 2 en el dormitorio 1, ya van 4, 1 en el dormitorio 2, van 5, 1 en la cocina 6 y 1 cerca de la caja de terminación de red, ya van 7. También debemos usar la caja de terminación de red grande. Ahora supongamos que este departamento no tiene 2 habitaciones, sino que tiene una sola habitación. Tendríamos 2 en el living comedor, 2 en el dormitorio principal, 4, 1 en la cocina, 5 y 1 al lado de la caja de terminación de red, 6. Caja de terminación grande de 500 por 600 por 80. Entonces, ¿cuándo se utilizan las cajas de terminación de red pequeña? Pues estas cajas se utilizan en aquellos departamentos que son de un ambiente. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos que se realizan deberán utilizar la caja de 500 por 600 por 80, es decir, la caja grande. Son muy pocos aquellos proyectos donde podrá utilizarse esta caja pequeña. Y ya que entendimos todo esto, pues vamos a hablar un poco en resumen de lo que acabamos de explicar detalladamente en cada uno de los elementos de la red interna de telecomunicaciones. La Subtel nos entrega este esquema con un excelente resumen de varias de las páginas de esta norma, de esta ley. Va desde el elemento número 1 hasta el elemento número 12. Hagamos un ejercicio. Primero, la cámara de acceso. Acá nos dice que si esta edificación cuenta con más de 10 unidades, entonces esta cámara de acceso deberá tener unas dimensiones mínimas de 600 por 1200 por 800 milímetros. Pero en todas aquellas edificaciones que tengan hasta 10 unidades, entonces estas deberán ser de 600 por 600 por 800. Ven, es un excelente resumen de todo lo que hemos ido hablando detalladamente en este video.
Hagamos otro ejercicio, por ejemplo, la canalización troncal, que es la número 6, nos indica que estos deberán ser ductos de 50 milímetros como mínimo. Hasta 20 unidades se utilizarán 4 ductos, de 21 a 48 unidades 5 ductos, y más de 48 unidades pues deberá tener un cálculo específico. Este es un excelente resumen que se encuentra en la página de la Subtel, así que los invito a revisarlo. Y vamos a hablar un poco acerca de la gama que tiene el grupo Legrand para todos estos elementos de la red interna de telecomunicaciones. Recordemos un poco, entonces tenemos oferta para la caja de paso, tenemos oferta para todo lo que son las salas de operaciones de telecomunicaciones, SOTI, SOTS y SOTU. También tenemos las cajas de distribución que van en cada uno de los pisos de la edificación para derivar hasta cada uno de los departamentos. Tenemos la caja de terminación de red, que es la que irá en cada uno de los departamentos en ambas dimensiones. Y también tenemos todo lo que es la caja de conexión de usuario y las tomas de usuario. Ya que vimos todo lo que son los elementos de la red interna de telecomunicaciones en aquellos proyectos o edificaciones en altura, veamos cómo están distribuidos ahora estos elementos en los proyectos en expansión. La Subtel nos entrega este esquema en donde podemos ver los dos elementos distribuidos. Primero tenemos la cámara de acceso, luego tenemos la canalización externa, tenemos la cámara de paso, número 3, tenemos la canalización de enlace inferior y superior, tenemos la canalización de enlace inferior, canalización de enlace superior, número 4. Tenemos 5, una sala de operaciones de telecomunicaciones única. Número 6, tenemos la canalización troncal, que como conversamos, como dice la ley, en estos proyectos en expansión deberá ser horizontal, desplegarse de manera horizontal y de forma soterrada. Número 7, tenemos las cámaras o cajas de distribución, que son estas que podemos ver acá, que también nos indica la ley, que irán de manera soterrada y normalmente son de concreto. Número 8, tenemos los sistemas de captación de señal que están en la parte superior de la unidad. Número 9, tenemos la canalización lateral que está entre la canalización troncal y la caja de terminación de red, la número 9, acá. Número 10, tenemos ya la caja de terminación de red, que es la que va en cada una de las unidades. Número 11, tenemos la canalización interna de usuario desde la caja de terminación de red hasta la toma de usuario y por supuesto el último elemento tendríamos la toma de usuario. En este detalle también podemos ver cómo está constituida la red troncal, la red lateral, el cableado y la caja de distribución. Como podemos ver, de este lado llega la red lateral y por este lado la red troncal. Entonces, para accesos alámbricos de la SOTU tenemos una fibra óptica en troncal y lateral y 2 coaxiales en troncal y lateral. Y para aquellos accesos inalámbricos tenemos la canalización para el cableado, ya sea TV abierta o satelital, ambos. Y la Subtel también nos entrega este excelente resumen, al igual que en los proyectos o en las edificaciones en altura, donde podemos ver desde el elemento 1 hasta el 12. Ya es excelente este resumen, así que los invito a revisarlo detalladamente y analizarlo. El grupo Legrand tiene oferta para estos proyectos en expansión para la RID en el elemento número 3, la cámara de paso. Tenemos oferta para las salas de operaciones de telecomunicaciones única, la SOTU. Tenemos oferta para la caja de terminación de red y para todo lo que son las cajas de conexión de usuario y las tomas de usuario. En el siguiente video vamos a hablar detalladamente de cada uno de nuestros productos y la oferta que tenemos para realizar o instalar esta red interna de telecomunicaciones, tanto en proyectos en expansión como en edificaciones en altura. Y ya hemos llegado al final del segundo video del curso de la Ley de Libre Elección 20.808. Agradecemos que lo hayas visto y te invitamos a que puedas ver la tercera parte del curso en el siguiente video. En este hablaremos de toda la gama de productos que tiene el grupo Legrand para dar solución a esta nueva ley. Hablaremos un poco acerca de las responsabilidades que tiene cada rol en este proyecto de telecomunicaciones y finalizaremos con una sección de preguntas frecuentes. Muchas gracias y hasta pronto.